Vamos esperando que se vaya reuniendo la gente. Gracias por estar y esperando que se conecte también Mariana, si podemos comenzar la charla. Genial. Hola, Buenas tardes. buenas ¿Cómo estás, tardes. Mariana? Bien, espera que me voy a poner los auriculares. Dale. ¿Ves? Ahí va, Es mucho más cómodo. ahí estamos. Voy a sacar esto. ¿Cómo va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Ahí está. Aprovechando la cuarentena, sacándole provecho a esto, Aquí, exactamente. que es la parte buena de estar en casa, con la familia, de hacer cosas, estudiar, por ejemplo. Así que, Muy a full. bien. Sí. ¿Estudiando qué? ¿Se puede saber? Sí, en realidad estoy preparando para dar un concurso en el Colegio de Odontólogos sobre cannabis medicinal y la odontología, que lo tengo que presentar el 3 de agosto, así que aprovecho y en estos días me pongo a estudiar a full, Oh, a estudiar y armar todo el trabajo que vamos a presentar. Así que bien. interesante. Se me corta un poco. Hola, ¿qué me dijiste? ¿Sí? Interesante. Sí, la verdad que sí, está buenísimo. Es un premio, es un concurso, un premio bienal, perdón, hoy siempre me equivoco. Voy a bajar acá un poquito. Bienal, que se hace 2 veces al año y nada, nos va a dar la posibilidad de que en mi profesión se hable de cannabis medicinal, porque no está incluido, por ejemplo, el sistema endocannabinoides, no se explica en la materia fisiología, tampoco en farmacología se habla sobre la planta, sobre el cannabis. Entonces es una buena forma de empezar a hablar. Para mí es indispensable que se empiecen a formar odontólogos sabiendo que tenemos este sistema tan importante que aparte en la práctica odontológica nos sirve para un montón de patologías. Así que bueno, y el sábado vamos a estar junto a Procan dando un webinar donde yo voy a hablar sobre los usos del cannabis en la práctica odontológica. Así que nada, estoy a full con todo eso, estudiando, Interesante. trabajando, o sea, estudiando porque hay un montón de estudios científicos nuevos que están bueno incorporarlos. Yo vengo hablando de cannabis y la práctica odontológica hace rato, por suerte ahora lo empezamos a hablar en el Colegio de Odontólogos, que eso está muy bueno, pero bueno, ahí todo el tiempo aparecen estudios nuevos que está bueno incorporarlo y nuevas aplicaciones, así que bueno, así estamos. Bien. Mariana, podríamos un poquito para los que muchos no te conocen, ¿cómo es tu relación o cómo llegas vos a encontrarte con la planta y sus beneficios, por ejemplo, en el uso del aceite? Mira, yo empecé hace 3 años, yo tengo un hijo que tiene 12 años ahora, que nació con un derrame cerebral, eso le produjo parálisis cerebral y ataxia cerebelosa, déficit de atención, eh, problemas digestivos. Hace 3 años empecé a estudiar, empecé a ver videos. A mí lo que me llamó la atención fueron unos videos de una persona con Parkinson que tenía movimientos involuntarios que lo llegué a asociar con mi hijo y ahí se me prendió la lamparita. Y empecé a estudiar, estudié un montón y llegué a la conclusión de que el cannabis podía servir para mi hijo, para sus ataxias cerebelosas, que eran esos movimientos involuntarios que no lo dejaban prestar atención, que no lo dejaban caminar derecho, siempre caminaba asistido. Eh, Nada, empecé a estudiar y vi que servía para él. En esa época era ilegal, todavía no había salido la ley de cannabis medicinal, entonces no tenía dónde conseguir el aceite, tampoco conseguí un profesional de la salud que me acompañe o que me diga sirve o no sirve. Yo igual ya sabía que servía y sabía que quería probarlo con mi hijo. Y me encontré por suerte con una cultivadora solidaria, una genia, Martina,
una amiga de un amigo de un amigo, que mi amigo le contó la historia, que yo quería probar el cannabis, y me llamó un día y me dijo que nos encontráramos en Capital, que tenía el aceite para Alejo. Me acuerdo que me encontré, era de noche, me encontré en una esquina en plena 9 de julio con ella y me dio una jeringa de aceite. Yo no entendía nada, o sea, más allá de lo que yo había estudiado, no sabía ni cómo era el aceite, ni cómo se hacía, nunca había cultivado, sí tenía experiencia con el cannabis, pero no de esta forma. Eh, Cuando me dio el aceite, ella me dijo y me lo aclaró, lo único que te voy a aclarar es que si este aceite le llega a funcionar a Alejo, vos vas a tener que cultivar. Sí, dije, obviamente. Esa noche me fui a mi casa y a la otra noche probamos el aceite con Alejo. Hice como ella me dijo todo, lo guardé en la heladera y le dimos lo que sería una gotita. Al otro día Alejo era otra persona completamente distinta, ya no tenía esos movimientos involuntarios, bajó los brazos porque siempre los tenía arriba, bajó los brazos, dejó de sacudir la cabeza. Ya esa mañana cuando nos levantamos, él tenía mucho déficit de atención y no le permitía, matemáticas es la materia que más le cuesta. Y en esa época no podía, iba a 4.º grado y no podía sumar 1 más 1. Al otro día se levantó y empezó a hacer la tarea de matemáticas, a sumar con sus deditos. Después de todo eso vimos un montón de beneficios en esta planta, como por ejemplo, sin buscarlo, le reguló el sistema digestivo, mejoró un montón la sociabilización, el habla también, él era muy repetitivo, tenía ecolalia, entonces ahí se nos abrieron los ojos. Todo esto lo fuimos descubriendo a lo largo del tiempo y me tuve que poner a cultivar inmediatamente. Mi cultivadora me enseñó a la semana que me dio el aceite, me llevó a su campo y me enseñó a hacer aceite. Después ella me regaló un esqueje de la misma planta que le había dado a Alejo, que es una planta que hasta el día de hoy seguimos usando porque es la que mejor le funciona. Y bueno, a partir de ahí en un momento me soltó la mano y me vi en la obligación de repetir esta acción, esta tan buena acción que había hecho esta cultivadora conmigo y con Alejo, sin conocernos. Yo empecé a subir los videos de Alejo, fue muy notorio porque la semana anterior Alejo estaba con muchas ataxias, muy descontrolado en sus movimientos, en su equilibrio. Entonces, verlo así fue, al otro día fue como un cambio importante. Y yo justo lo había documentado todo en videos. Entonces los videos esos se hicieron virales y la gente te pregunta, porque de la misma forma que yo vi el video de la persona con Parkinson y me hizo un clic la cabeza, una mamá con un nene con epilepsia, con Tourette, con parálisis cerebral, se siente como reflejada en todo esto. Y había que ordenar un poco la información, porque había mucha información sobre cultivos, sobre el aceite, sobre la prohibición. Y cuando uno recién empieza y te dicen tenés que cultivar, y yo tuve la suerte de que me regalaron una planta, pero hay gente que no sabe ni de dónde sacar la semilla. Entonces cuando uno arranca es difícil y nada, sentí que estaba bueno poder devolver también, ¿no? Uno da porque le sale de adentro, pero cuando el otro que recibe siente un cambio tan importante en su vida, también está bueno. Así que nos juntamos con Mabel Eugenia Canosa, que es una cultivadora excelente, la mejor para mí, y decidimos armar una agrupación para enseñar a otras madres y otros padres a cultivar. Y formamos familias cultivando cannabis en un principio. Así que así empecé. Y después de eso me metí en lo que es la parte medicinal, porque soy odontóloga, y formamos una asociación civil con otros profesionales de la salud que se llama PROCAN. Bueno, con PROCAN es con los que hacemos todos estos trabajos de investigación, capacitamos a otros profesionales y también apoyamos el autocultivo y lo difundimos, dando talleres, cursos. Mariana, antes de llegar al aceite, ¿Alejo tenía algún tipo de tratamiento farmacológico o no había tratamiento para él? No, Alejo solo hizo terapias cognitivas, hizo kinesiología, pero ningún tipo de medicamento había tomado, nunca. Nada. Debe ser muy fuerte encontrarse al otro día con el resultado tan positivo, porque es lo que en algún lugar decía como mamá. Es emocionante, porque nunca pensás que va a pasar eso. O sea, podés creer que va a haber un cambio y podés pensar que el cambio va a ser paulatino,
y la verdad que fue al otro día encontrarme con otro Alejo, completamente distinto, entonces es emocionante. Lo que me pasó en ese momento fue que se me llenaron los ojos de lágrimas y que no lo podía creer, lo veía y no lo podía creer. Y después fue mejorando todo, fue mejorando la posición, aprendió a caminar solo, a subir y bajar escaleras solo, a bañarse solo, empezó a tomar independencia, él mismo, a reconocer su cuerpo y a saber que podía con más seguridad hacer un montón de cosas que antes capaz que no hacía, porque la verdad es que él tenía mucha falta de equilibrio y eso le daba inestabilidad e inseguridad, y a partir del cannabis fue sorprendente verlo subir y bajar del auto, por ejemplo, abrir la puerta solo. Él necesitaba ser asistido todo el tiempo y desde el cannabis ya es súper independiente. Bueno, un poco cuando empiezo a investigar un tiempo atrás, llego a Familia Cultivan y ahí subiste uno de los videos justamente mostrando cómo es sin el aceite y con el aceite. Y capaz uno que no tiene la misma idea, personalmente me impactó mucho. Pues hay el video que vos decís, tal vez es un señor con Parkinson, que es impresionante las convulsiones que tienen, y después el aceite y se levanta sin ningún tipo de movimiento, y es muy impactante. Y yo digo, ¿por qué vos pensás que le cuesta a las personas o a la sociedad aceptar que el uso de cannabis puede ser una terapéutica para muchas patologías, inclusive muchas que se están investigando hoy en día? Mirá, yo creo que es la historia del prohibicionismo que tenemos encima. Es toda una historia basada en mentiras, donde nos hicieron creer que el cannabis mataba neuronas, y hoy, por ejemplo, sabemos que es todo lo contrario, que es regenerador neuronal. Uh-huh. Y todo el miedo que nos impusieron, que podía llegar a producir psicosis, o sea, toda la historia del cannabis, que data de muchísimos años, viene de esta fábula de que el cannabis es malo. Incluso hay muchos estudios científicos hechos con anterioridad sobre el cannabis, que nos muestran erróneamente cómo el cannabis es malo para la salud. Erróneamente lo digo porque son estudios que están hechos con gente que no solamente consumían cannabis, sino que también tomaban alcohol y consumían tabaco. Entonces, por ejemplo, una mamá embarazada que consumió alcohol, tabaco y cannabis durante el embarazo tuvo un hijo con bajo peso al nacer o con problemas respiratorios. ¿Y a qué le atribuían todo esto? Al cannabis. Y cuando hoy sabemos que el tabaco es muchísimo peor, y lo mismo el alcohol, que el alcohol produce un montón de muertes, mucho más que, de hecho, el cannabis está comprobado, no hay registro de una sola muerte por sobredosis de cannabis, y eso está comprobado porque no tenemos los receptores en las células cardíacas, o sea que no podría producir un paro cardíaco ni un paro respiratorio. Pero bueno, es todo ese miedo que nos metieron y que ya nos quedó en la cabeza. Uno asocia, y de hecho nosotros ahora estamos acostumbrados a decir cannabis medicinal, pero la gente se piensa que una cosa es la marihuana y otra cosa es el cannabis medicinal. Y es exactamente lo mismo, es la misma planta. Y la gente también piensa que está bien tomar aceite de cannabis, pero que está mal fumarse un porro, que no es lo mismo. Y es exactamente la misma planta en distinta vía de administración. Por ejemplo, para cáncer, hay mucha gente que o se fuma un porro o que vaporiza. Obviamente preferimos que lo vaporice. Yo como profesional de la salud voy a decirte que vaporices porque es mucho más sano, porque no te fumas la combustión, tampoco el papel. Pero la realidad es que los beneficios que tiene en relación al costo, si vamos a compararlo con el alcohol o el tabaco, son mínimos los riesgos. Entonces, hay que desestigmatizar esta planta, eso es lo que pasa. Y hay que tratar de demostrar. Y lo que está pasando ahora, en realidad, es que basta comprobarlo. Hay mucha gente adulta que pensaba esto que hablábamos recién, que la marihuana es malísima, y que ahora que probó el aceite de cannabis y que sabe que le cambió la vida, empiezan a verlo de otra forma. Uno desde la ignorancia piensa que la marihuana es mala, que la marihuana te va a producir psicosis, que vas a matar a la gente o vas a ir en auto y vas a chocar. Lo piensa desde la ignorancia. ¿Y eso cómo se combate? Difundiendo información. Es así. Es como minimizar riesgos cuando
cuando hablamos de otras drogas peligrosas. Uno no va a evitar que alguien sea adicto a la cocaína, o sí, un profesional de la salud puede llegar a hacerlo. Pero lo importante es que si alguien quiere drogarse, que sepa cuáles son los riesgos que hay en eso. Por ejemplo, los efectos secundarios que tiene el cannabis, es bueno saber cuáles son y saber también cómo combatirlos, saber que, por ejemplo, los efectos secundarios que tiene son leves, a veces no, que puede ser que a veces no sean tan leves, que tengas un ataque de pánico, pero que son pasajeros, que cuando se termina el efecto, se termina el efecto secundario también. Sabemos que si tenemos un mal viaje con cannabis, está bueno consumir chocolate o consumir CBD, que eso baja un poco. Lo mismo pasa con otras drogas, hay que limitar los riesgos y esto se limita con la información. Entonces, si nosotros informamos, creo que cada vez más hay más cabezas abiertas. Hay gente que no tiene intenciones de informarse bien y lo feo de esto es cuando el profesional de la salud no se informa bien. Cuando ya desde el profesional de la salud aparecen frases como, ay no, pero eso es droga y mata neuronas. No, sos profesional de la salud. Ya a esta altura te tendrías que haber informado. Y más, si estás trabajando, por ejemplo, me pasó cuando Alejo empezó con el cannabis, yo quería que nos atendiera una neuróloga. Él ya no tenía su neurólogo desde que tenía 2 años, ya no necesitaba más neurólogo. Cuando empezamos con el cannabis yo creí que necesitaba el acompañamiento de una neuróloga, entonces busqué una neuróloga. La neuróloga que nos atendió, yo ya fui con Alejo con todos los cambios, con la bomba, decirle, bueno, mira, Alejo está consumiendo esto, él era así, 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 y ahora está así, de esta forma. Ella no sabía nada en ese momento, que me llama la atención, porque esto fue en el 2017, ya había salido la ley hace una semana, o sea, si vos tenés una ley de cannabis medicinal y vos sos médica, la tenés que estudiar, o la tenés que leer, o te tenés que informar. Pero bueno, le di la oportunidad porque puede ser que todavía no le haya llegado. A los 3 meses volví, como habíamos quedado en la cita, y cuando volví, ella de vuelta sabía exactamente lo mismo que la consulta anterior. Me fui de ahí, nunca más volví con esta neuróloga, obviamente, pero tuvo 3 meses para estudiar. En esos 3 meses hicieron congresos, yo había empezado el posgrado, a estudiar el posgrado de endocannabinología en la Facultad de Medicina de La Plata, y teniendo una planta al alcance de tus manos, que tiene un montón de abanicos de posibilidades terapéuticas, y vos, siendo neuróloga infantil, ¿cómo no vas a saber que, por ejemplo, para la epilepsia sirve el cannabis? A partir de ahí ya tenés que estudiar, porque yo estudié solo para la parálisis cerebral y yo soy odontóloga. Y a partir de eso, hoy sé de todas las patologías que se tratan con aceite de cannabis. Entonces, creo que la ignorancia del profesional es la que peor nos hace. Aunque hoy tenemos un montón de profesionales de la salud más que nos acompañan, afortunadamente, y tenemos que tratar de encontrarnos con ese profesional, porque le ha pasado a un montón de madres, yo porque soy una madre muy empoderada y que llegué a la consulta con todo el conocimiento, pero le ha pasado a madres donde el médico le ha dicho rotundamente que no, que el aceite no servía, porque hasta que no fuera refractario, o sea que hasta que no te reventáramos con toda la medicación alopática, bueno, cuando pase eso y nos demos cuenta que no sirve de nada, ahí sí te vamos a dar cannabis. Y no, porque una madre que es sumisa, una madre que confía en el médico, porque yo también confío en los médicos que atienden a mis hijos, te dicen eso, das media vuelta y pensás que el cannabis no es para vos. Y es una madre que tiene un nene con epilepsia y que le podríamos parar las convulsiones. Esas cosas a mí creo que no me van. Pero bueno, afortunadamente yo tengo otra visión, tengo otra formación, pero para los que no la tienen estamos nosotros para enseñarles, para explicarles, para contarles todo lo bueno que es el cannabis, para contarles los efectos secundarios, porque también los medicamentos, los aleopáticos que toman ellos, tienen un montón de efectos secundarios y tienen que aumentar la dosis para que le haga efecto, y al aumentarle más efectos secundarios, y después para contrarrestar esos efectos secundarios vamos a darle un omeprazol, por ejemplo, y así vamos teniendo una batería de medicamentos que no te digo que se reemplazan en su totalidad con el cannabis, pero sí se disminuye un montón la dosis, y hay un montón de pacientes que dejaron de consumir otra clase de medicamentos gracias al cannabis, por suerte. Sí, hay algo que vos marcaste al comienzo de lo que
también explicaste recién, es la prohibición. La palabra prohibición ya adquiere y pone la sustancia en otro lugar, en otro registro, y en el común de la gente pensar que si está prohibido está mal o está malo. Y sin embargo el alcohol y el tabaco son legales y bien dijiste que causan unos estragos terribles en su consumo. Y me parece que también la formación, a mí, bueno, yo participé el sábado pasado en las primeras charlas que dieron en Procan y quedé fascinado porque más allá de lo poco que sabía, me empecé a enterar de un montón de otras cosas que no sabía y dije, es genial. Y ahí es esto, bien lo dijiste, la ignorancia lleva a un lugar de no acompañar algo que es sano y que puede tener muchos beneficios. Siempre el caso por caso también, porque esto era un poquito capaz de la experiencia tuya con la planta, que hay una planta que Alejo es que más responde él. Cómo también esto va a ir el caso por caso y que seguramente es un campo a seguir investigando y formando, pero yo creo principalmente como agentes de salud, vos de odontología, yo de la psicología, también trato de que sacarle el tema de la prohibición de encima, esta cuestión prohibitiva y está todo mal. Yo hace muchos años atrás compraba la revista THC. Me pareció una de las primeras revistas que luchó por la ley de autocultivo, no tan solo para la parte medicinal, sino también para la parte recreativa, y encontraba una parte que me pareció una de las mejores, que era lo que vos explicabas, que ellos te informaban sobre el efecto de distintas drogas, y te aconsejaban, si tenían ciertas patologías, no consumirlas, porque eso podía desencadenar algo peor. Y me parece que esto es muy, muy importante, y esto no es hacer apología al consumo, porque la gente se confunde con eso. Me parece lo que acabaste de explicar vos y lo que uno tiene que transmitir es informarse. Una vez cuando uno se informa, después puede tener la elección mucho más fácil de decir, bueno, pruebo. En esto de decir, bueno, vos trataste a tu hijo con aceite de cannabis, vas a un profesional, en lo cual esperás que no se te lo avale del comienzo, pero inmediatamente que se integre en lo que algo está ocurriendo en su saber, para ver si está de acuerdo o no, porque eso también a cada uno le debe costar el tema del prejuicio. Me parece que principalmente lo que tiene la planta es un gran prejuicio, porque seguramente le saca el negocio a las farmacéuticas. Sí, igual el prejuicio a un profesional de la salud yo no se lo permito, porque todo de lo que hablamos de cannabis medicinal está en estudios científicos, o sea, me baso en la ciencia, no me estoy basando en, no sé, en el Google. Todo lo que yo hablo, todo lo que preparo, por ejemplo, lo que te contaba hoy que estoy preparando, es en base a estudios científicos. Entonces, el prejuicio, como que lo entiendo de un paciente, no lo entiendo de un profesional de la salud. Con solo estudiar lo que es el cannabis, que tenemos el sistema endocannabinoide que nos regula la homeostasis del cuerpo, ya ahí ya los prejuicios los tenés que dejar a un lado. Pero bueno, hay gente que le cuesta más, que llega más tarde a darse cuenta o a interesarse en el tema. Lo bueno, ya te digo, es que cada vez más profesionales se van abriendo. El tema pasa que a veces da bronca ir a un profesional y que te diga que no sabe. Lo entiendo, lo entiendo, estudia un poco y después te vuelvo a ver. Me volvés a decir no sé otra vez y bueno, sí, no, me voy a tener que ir a otro profesional. Pero bueno, nada, hoy en día, por suerte, estamos cada vez más acompañados. Hay lugares donde todavía no llega, en Córdoba no tenemos tantos profesionales, hay provincias que están en el norte, hay provincias que están muy escasas. Nosotros hemos ido con Procan, con Familias Cultivando, hemos ido hasta Jujuy a dar charlas. Jujuy, que es una provincia donde está habilitado el cultivo comercial, es algo muy raro, algo que nosotros no llegamos a comprender todavía cómo Jujuy puede cultivar, y yo que soy mamá de un usuario terapéutico que necesita del día a día tener su planta y su aceite en la heladera, no puedo cultivar legalmente. Pero bueno, esperemos que como quieren el comercio de esta planta, porque realmente es un negocio multimillonario, creemos que antes de que salga el comercio o conjuntamente para que el comercio pueda salir, nos van a autorizar a nosotros a cultivar, y por eso estamos trabajando por la reforma de la ley 27.350 de cannabis medicinal. Bueno, ahí justo lo traes a colación. Yo soy nacido en la otra punta de Jujuy, de Tierra del Fuego, y también han ido varias asociaciones, y sí. Es verdad que hay una falta de información enorme. ¿Podés explicarnos un poquito, a los que nos están viendo, qué dice la ley actualmente, la 23.750, si no mal recuerdo,
actualmente, porque hay un beneficio solamente 27.350. ¿Qué dice y cuáles son las posibles modificaciones? Que justamente una gran diferencia es la posibilidad del autocultivo que no sea penado. Sí, mira, la ley salió en el 2017 por el impulso de un montón de madres y cultivadores. En realidad las madres impulsaron también con la ayuda de médicos, impulsaron a todo esto. Salió en el 2017 una ley que bastante incompleta, una ley que solamente abarca una patología, que es epilepsia refractaria. Esta ley dice que los pacientes que tienen epilepsia refractaria son pacientes aptos para el cannabis y que el Estado o la obra social les debe proveer el aceite de cannabis, dejando de lado a más de 45 patologías. Esta ley incluía, cuando se hizo, el artículo 8, donde hablaba del autocultivo. Ese artículo se tachó directamente, nunca se aplicó, nunca se habló del autocultivo, nunca se reguló, lo desaparecieron, o sea, no había chance de que pudiéramos cultivar legalmente. En nuestro país empezamos a hacer arreglos, ¿cómo se llaman? Empezamos a trabajar con los municipios para poder empezar a meter el autocultivo. Hicimos proyectos de ley, trabajamos mucho con Avellaneda, por ejemplo, bueno, también se hizo en Hurlingham, en un montón de municipios, donde en todos lados también nos eliminaron el autocultivo. En todos estos municipios donde pudimos hablar, debatir, hicimos charlas, talleres, ordenanzas, gracias, ahí me dijeron la palabra. Todas las ordenanzas, en todas sacaron el autocultivo. En una que lo habían dejado, después nunca se reguló, incluso en Hurlingham hubo allanamientos también a gente cultivadora. Desde el momento que salió esta ley, nosotros los cultivadores somos perseguidos. Nos allanan, tengo compañeros allanados, abuelas que cultivaban para sus nietos acá en La Plata, por ejemplo, la allanaron, le llevaron el aceite, las plantas. La justicia después falló a favor de los usuarios. Y lo que pasó es que empezaron a devolver las plantas, los aceites, eso estuvo buenísimo, pero así solo, así y todo, nosotros seguimos siendo ilegales. Yo podría ir presa por tener las plantas de cannabis en mi casa. Yo no voy a dejar de cultivar, porque es la salud de mi hijo, lo voy a seguir haciendo, pero no quiero hacerlo más ilegal, quiero ser legal, porque la salud es un derecho, y de la única forma que yo puedo garantizar la salud de mi hijo es con el aceite de cannabis. En este país no lo puedo comprar, porque mi hijo no tiene epilepsia refractaria. De todas formas, esta ley que cubre para epilepsia refractaria, el aceite no es un aceite que hagamos nosotros acá, es un aceite importado, lo traen desde Canadá o lo traen desde Estados Unidos, con un costo elevadísimo de $500 más el envío, pero solamente cubre a esos pacientes, los que tienen epilepsia refractaria. Entonces el acceso en este caso a la salud está denegado para mí, ¿sí? Nosotros trabajamos un montón, yo vengo hace 3 años remándola y con un montón de agrupaciones, con un montón de investigadores, venimos difundiendo todo esto y venimos trabajando para que se dé el autocultivo principalmente, que sea de acceso seguro el cannabis y que se venda en las farmacias. Lo venimos trabajando hace rato y cuando cambió el gobierno, ya cuando el gobierno, creo que hasta en la campaña, el gobierno manifestó estar del lado del autocultivo, cuando cambió el gobierno nos pusimos más en campaña a trabajar. Desde el CONICET hicimos varias reuniones donde nos juntamos, ya te digo, un montón de agrupaciones, para modificar esta ley. ¿Qué buscábamos en esta modificación? El acceso seguro, ¿sí? El acceso seguro hoy no lo tenemos, por lo menos yo. No es seguro porque cultivar me puede llevar a la cárcel. Y ponele que no cultive porque tenga miedo de hacerlo, me puedo meter en el mercado negro. Puedo consumir cosas que no sé qué es lo que tiene, aceites adulterados. De hecho, hay gente que compró aceite de oliva, que solamente tiene aceite de oliva, lo analizó y no tenía nada. Y aparte, es tan indispensable el autocultivo en una terapia con cannabis, porque mi hijo no usa un solo aceite, una sola cepa. Mi hijo usa más de 5 cepas. Y yo no voy a poder ir a la farmacia a comprar los 5 aceites que necesita mi hijo. Y aparte, yo llegué a esos 5 aceites probando porque acá en mi casa tengo más de 5 cepas distintas. Entonces, cuando mi hijo ya hace tolerancia con una cepa, yo voy rotando.
voy cambiando de cepa, y eso me lo va a dar el autocultivo. Queremos, para que sea un acceso seguro también, tiene que haber venta en las farmacias. ¿Por qué? Porque la persona que no puede cultivar o que no quiere hacerlo tiene que tener el derecho también de ir a comprarlo, pero primero el autocultivo, o sea, antes que nada. En esta nueva regulación están contempladas las dos cosas. Está contemplado el acceso seguro mediante el autocultivo y mediante la venta en farmacias, con una producción local, que eso está buenísimo, porque no tenemos por qué salir a comprar el aceite a Uruguay, que también nos sale una fortuna, más el traslado y todo, si lo podemos tener acá en nuestras casas. Así que, bueno, eso es lo que estamos tratando de incluir en esta ley, y también la investigación para el uso de otras patologías, que no solamente incluya la epilepsia refractaria, que está dejando afuera un montón de patologías. Así que básicamente es lo que estamos tratando de cambiar en esta ley. Ahora, la semana pasada, bueno, o sea, ya había un consejo consultivo, que es el de la ley 27350. Este consejo fue el que estuvo en un principio en el 2017, y ahora agregaron unas agrupaciones más, pero el consejo consultivo se reunió con el Ministerio de Salud, llevando la propuesta que nosotros venimos, todas estas agrupaciones, los investigadores, los profesionales, venimos trabajando desde que cambió el gobierno, que tuvimos la posibilidad del diálogo, que tuvimos la posibilidad de reencontrarnos entre todas las agrupaciones. Obviamente somos muchos, pero hay algo en común, que es el autocultivo, y es el acceso seguro, el autocultivo también mediante controles de calidad, saber qué cepa es cada planta, saber la tierra que usamos si no está contaminada, si el agua que usamos también es apto. Eso es mediante cromatografías, que es lo que necesitamos también, que sea una ley financiada, porque una ley sin financiamiento es una ley que, de hecho, la ley 27.350 estuvo desfinanciada todo el tiempo que estuvo, desde el 2017 hasta ahora, es una ley desfinanciada, y la verdad que una ley que está desfinanciada no se puede poner en práctica, no podemos investigar. Y otra cosa también que nos habilita con el autocultivo es a la investigación, porque si bien esta ley, cuando salió en el 2017, habilita la investigación, que esa es la única parte que yo le encuentro favorable a la ley del 2017, que haber sacado esa ley habilitó a la educación, ¿sí? A que se pudiera hacer el primer congreso de endocannabinología, que fue en La Plata, a que se pudiera hacer el primer posgrado, y que a partir de ahí que la difusión sea de una forma más masiva. Esa parte estuvo buena, pero por ejemplo, ¿cómo podemos investigar sobre una patología determinada si solamente podemos importar el aceite al exterior? Y solamente es para epilepsia refractaria, porque no tenemos acceso para otras patologías. Uno, como profesional de la salud, de la única forma que podemos investigar es con el autocultivo, y a partir de ahí ver qué aceite, qué cepa, de qué forma. Por eso te decía que es súper importante que, si bien está bueno que salga a la venta en las farmacias, pero para mí, que soy una usuaria, porque aparte yo uso el cannabis medicinal, no solamente en mi hijo, es indispensable cultivar. Yo no podría hacer este tratamiento con mi hijo si no tuviera las plantas en mi casa. Imagínate en esta cuarentena, si yo me hubiera arriesgado a irme a Uruguay a comprarle el aceite cada 3 meses, cada 2 meses, como sea, me hubiera arriesgado a hacerlo. Durante 4 meses no me puedo mover de mi casa. Entonces, estamos hablando de ese acceso, de esa clase de acceso a la salud y a la medicina de los usuarios. Así que yo creería que va a salir, que en todas las negociaciones que estuvimos haciendo, el gobierno se muestra como muy a favor de todo lo que nosotros estamos presentando. Había que ajustar algunas cosas sobre las patologías, sobre las plantas, cuántas plantas y todo eso, para terminar de cerrar un borrador que ya veníamos trabajando hace rato. Creemos y porque sí, porque trabajo por esto y para esto, y es mi mayor deseo que el autocultivo salga ya, en realidad, porque la verdad que la pasamos mal sabiendo que les allana la casa a otras madres, o que me pueden venir a allanar mi casa. Yo la verdad es que no tengo miedo, porque sé que lo que estoy haciendo es para el bienestar de mi hijo. Y como es un derecho, la salud, nadie me lo puede negar. No tengo otra alternativa para conseguir aceite de cannabis. El Estado no me da otra opción. O sea, tiene que ser ilegal o ilegal. Y antes que comprarla de forma ilegal, yo prefiero cultivar de forma ilegal. Y
nada, pensar que te pueden venir a allanar. Yo por mí, yo sé que lo que hago, tengo la conciencia bien limpia. Yo no hago nada más que lo que es bueno para mi hijo. Y como madre nadie me puede impedir eso. Pero es feo que vengan a tu casa, te entre la gendarmería o la policía, te rompa todo, te revuelva todo, te lleve el trabajo de un montón de meses, y no solo el trabajo de un montón de meses, sino la medicina de tu hijo. Que hasta que te la devuelvan, hasta que pases el proceso, vos mientras tanto te comes o una causa, tenés que poner un abogado, pasás por una situación que no es necesaria. Yo ya tengo un hijo que necesita un montón de cuidados especiales como para encima pasar por toda esta situación. Y me pongo a pensar en mi hijo o en el nieto de Araceli cuando le allanaron la casa. Y es una situación por la que no tenemos que pasar. En mi casa ya tengo a alguien con una patología y una discapacidad y no tenemos por qué perturbar. Imagínate que entren de noche, que te rompan la puerta, que no entienden nada, que te empiezan a gritar, porque te hacen vivir esas situaciones, porque hemos escuchado de esta clase de allanamientos violentos. Y creo que nadie debería pasar por esta situación por cultivar una planta. Y cuando hablo de nadie, digo los cultivadores que lo hacemos de forma medicinal, como así, el que lo hace de forma recreativa, que para mí es exactamente lo mismo medicinal que recreativo, porque fumándolo también tiene un montón de propiedades terapéuticas, te relaja, te abre el apetito, es nada más que otra vía de administración, solo eso. En esta nueva reforma que se busca, ¿incluye lo que es lo recreativo o solamente va a estar apuntado a lo medicinal No, solamente? es una ley medicinal. Esto es una ley de cannabis medicinal, o sea, de lo recreativo no habla. Nosotros estamos apuntando, para que cambie eso hay que cambiar la ley de drogas, para que el recreativo pueda cultivar. Hay que cambiar la ley de drogas, que es algo un poco más difícil, pero también estamos trabajando para eso. El tema es que lo que es urgente acá es la salud. Eso no lo podemos discutir. Entonces, aprovechándonos de esta urgencia de la salud, creo que tenemos la posibilidad de modificar esta ley sin necesidad de hacer una ley nueva, porque sería un montón de tiempo. Bueno, mirá todo el tiempo que estamos perdiendo en esta cuarentena, imagínate lo que falta. Nosotros pensábamos que esto ya iba a salir a principio de año. Entonces, lo que nosotros, primero porque somos profesionales de la salud, nos enfocamos en lo medicinal y tenemos una ley de cannabis medicinal que nos puede ayudar a salir de esto que te digo que estamos pasando, que son los allanamientos. Esta ley que ya está hecha, es reformarla nada más, y ya tenemos hasta el borrador de esta reforma. Después seguiremos peleando por la liberación de la planta, que es lo que queremos. Para mí no existe la planta de cannabis ni la planta de marihuana, es una sola, es la planta de cannabis, marihuana, decirle como más quieras, pero es exactamente la misma planta. Depende del efecto que quieras, es la vía de administración que vas a usar, la cepa que vas a usar y la cantidad que vas a usar. Bueno, en el estado de California, justamente, ellos fueron un poco pioneros con la utilización del aceite. Sí. Hola, Desi. Alejo. Estás en vivo. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ahí está. Justamente en el estado de California, que fue uno de los pioneros en hacer el uso medicinal del cannabis, después de un tiempo determinado lo libera para lo que es el uso recreativo, porque justamente también un poco enmarcar esto, lo que vos lo decís muy bien. La prohibición trae problemas, porque si yo quiero cultivar para hacer mi propio aceite, tengo que salir a buscar una planta, a alguien en esto, o buscar semillas, y no sabes si lo que te están vendiendo eso no es, y como vos también decís, hay una variedad enorme de plantas, ¿cuál sería la más adecuada? Mi papá es un hombre grande que se animó a probar aceite de cannabis, pero yo lo que le conseguí fueron comerciales, y yo no sé hasta qué punto realmente eran los que él necesitaba para sus dolores. Entonces siempre me quedé con esa duda y por eso me puse a investigar. Y lamentablemente, como vos decís, hay mucho chanta en el medio, que uno no sabe y tiene que confiar, porque es comprar el aceite, llevarlo, analizar para ver si es un aceite real o que tiene un poco de cannabis, y ver si esa cepa, que no sé cuál cepa es, administrársela en este caso a mi papá para que no tenga dolores, pero bueno, capaz la posibilidad del autocultivo a uno lo deja más tranquilo, y creo que también permite esto que
formarse, instruirse. Me parece que tanto lo que hacen ustedes en las dos asociaciones, tanto en Procan como en Familias Cultivas, que hay un montón de asociaciones que es cierto, que realmente le ponen el cuerpo a esto. A mí es algo que me encanta cuando se le pone el cuerpo. Están ahí y están mostrando y van enseñando, y hay una cuestión amorosa de enseñar a los padres, a las madres, a las abuelas, que hay muchas abuelas en todas estas circunstancias. Un montón, sí. Buscan una calidad de vida para sus nietos o sus hijos, y no terminar con la hipocresía, en pocas palabras. Los abuelos buscan calidad de vida para ellos y es genial, porque es toda una terapia el cannabis, no es solamente ir a comprar el aceite o tomar el aceite. Para una persona adulta es buenísimo la terapia que es cultivar. ¿Sabes lo emocionante que es en tu primer cosecha y poder hacer tu primer aceite y saber que lo hiciste con... Yo que, por ejemplo, era un desastre cultivando cualquier cosa, se me moría todo. Llegar a término con todas mis plantas y ver el producto que sale de eso y después ver lo que hace eso en mi hijo o en los seres queridos de los demás, la verdad que es impagable. El aceite que hacemos nosotros no lo puedes comprar con ninguna plata. Pero hay una psiquiatra, Celeste Romero, que habla muy bien de esto, de la terapia que es para el paciente desde el minuto uno, desde tener su semilla, ver crecer su planta, todo el proceso que lleva. Y todo ese proceso te lleva también a aprender más, ¿entendés? De esta forma vos sabés qué planta estás cultivando, para qué sirve esa planta, qué componentes tiene esa planta. Vos sabés que capaz que si la necesitas para dormir de noche, la vas a dejar un tiempito más pasada. Estas cosas no las podés tener si la vas a comprar directamente a una farmacia. Está bueno, por ejemplo, los dispensarios que hay en Uruguay, elegir la cepa y hacer vos tu propio aceite a la temperatura que vos elijas o que creas que es la conveniente o que después de probar te parece que es la que te sirve. Y eso te lo da el autocultivo, no te lo da ni la farmacia, ni siquiera que te lo regalen, porque yo tuve suerte cuando me lo regalaron que me haya hecho bien, que le haya hecho bien ese aceite, pero hay veces que te regalan el aceite y es uno solo, y justo esa cepa no era la que te servía. Mi hijo, por ejemplo, toma Rati 1.1. Si me hubieran dado THC de entrada, yo creo que hubiera visto cambios, porque siempre el primer aceite, la persona es muy sensible al cannabis, o sea, está limpito, todos sus receptores están libres, entonces es como que para mí, en una primera instancia, siempre algún efecto hay personas que no llegan a darse cuenta cuál es, pero o duermen mejor, o comen mejor, pero nada, esto lo aprendés cultivando, por eso para mí es primordial, y esperemos que salga. No, totalmente. Bueno, pensaba en eso que a través de la psiquiatra, sin lugar a dudas, que es una actividad recreativa en la cual poner uno en juego el amor hacia una planta, desde la tierra, verla crecer, las luces y todo. Ahí puesto algo de emocional en todo eso también. Por eso pensaba, mientras vos haces tu primer aceite que habrás hecho, el amor que le habrás puesto a esas plantas, para lograr ese efecto habrá sido como un plus. Que las plantas son sensitivas, no es que uno ve y dice, no sienten. Las plantas son sensitivas y absorben lo que también su medio ambiente le da, más allá de las nutrientes que uno puede brindarle. Hay algo del afecto que también me parece que a ese aceite para lejos le debe hacer más efecto todavía. Sí, ni hablar, yo le di todo el amor del mundo a las plantas, les doy todo el tiempo, pero es la salud de mi hijo, entonces con más amor lo hago. La verdad, ya te digo, no me encanta cultivar, pero veo mis plantas, veo lo que hago con estas plantas, veo el amor que le pongo, porque les pongo un amor terrible. La verdad que en realidad el resultado que te da es tan asombroso, y cuando lo ves en alguien como tu hijo, tenés que amarla, no te queda otra. Y después de eso, pero florece sola. Totalmente. Para ir cerrando, Mariana, hay dos asociaciones, por lo menos, que te vinculan a vos. Una es Procan, la pueden seguir, igual que Familias Cultivando. Hay informaciones, de hecho, el jueves hay una actividad para primeros cultivadores, ¿puede ser? Sí, en Familias Cultivando vamos a dar un taller de cultivo para los principiantes.
Nada, es un Zoom en realidad. Y el sábado vamos a estar dando un webinar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que hay que inscribirse por la página de De Procan. Procan. Son 3 sábados, empezamos el sábado pasado, así que somos 4 expositores por sábado, que vamos a hablar de distintas especialidades y la planta de cannabis. Sí, sí, un lujo. Yo, bueno, vi el sábado pasado, el anterior, el primero, y quedé con ganas de poder capaz de invitar a varios de los profesionales de Procan. Ayer anoche vi a Natalia Taratuto, que Taratuto. Está acá, eh, ahora, ahí está. seguramente Ahí está, está porque en el bueno, chat. está en CEP ella, y bueno, también sabía de su trabajo con respecto al uso del aceite. Y bueno, me parece también es esto, para que la gente se informe, que se saque los prejuicios, que pueda escuchar que hay alternativas terapéuticas para distintas patologías, como vos decías, estos 45 patologías o más todavía, y que Sí. nos podamos incluir todos en acompañar una ley que va a ser un beneficio para muchas personas. Algo que hablaron un poquito y seguramente más adelante con el tema de la fibromialgia, que también tiene mucha respuesta a las personas que se son tratadas con aceite para esos dolores del cuerpo. Entonces me parece que entre todos tenemos que formarnos más, leer más y acompañar más, ni más Ujú. ni menos. Y bueno, haberte agradecido, agradecerte, y para que todo lo que puedo aportar yo de este espacio, contá conmigo, como toda la gente de Procan, y Familia Cultivando para informar, bienvenido sea, y en todo lo que pueda ayudar de mi espacio, pequeño pero sirve, cuenten con eso. Dale. Agradecerte a vos por la gentileza de hablar y contarnos un poquito cómo fue tu experiencia. Y eso también me parece muchas veces ayuda a muchas personas que tienen miedo, como decís, una madre que capaz va a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, y le dicen que no, que está mal, que se den la oportunidad de probar, y que se ponga en contacto con gente que la puede orientar y dar información más, más acorde a lo que necesitan tal vez. Así que me parece que son instituciones, es un buen momento para acompañarse, y más si la ley se puede mejorar, y el autocultivo sea una posibilidad para que no sean delincuentes, porque la verdad hoy en día no podemos estar más a favor de la legalización que otra cosa. Así que No. Mariana, gracias a todos los profesionales de Procan, y a todos los cultivadores que se animan a hacerlo desde el aceite y a enseñarnos a los que lo necesitamos. Así que Bueno, agradecerte nuevamente a todos los que están presentes, y bueno, que los empiecen a seguir a ustedes para que estén más al día con las nuevas. Dale, muchas bueno, gracias. muchísimas gracias. Dale, Beso. chao a todos. Hasta Gracias. luego. Ahora, ¿dónde cerramos? Ah, toca la pantalla. Ahí está. Ahí Ahí está. está.